Bueno, comenzamos con el tema de hoy en Una con Vos. Recién estamos a 3 de enero del 2019. Nuestra coach Julieta Casnati nos dice que está muy bien. A ver, ya sabes qué metas querés cumplir este 2019. Bueno, hoy te vamos a ayudar, porque estamos con Juli Casnati, que ella es coach y es directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Juli, comencemos definiendo qué son las metas. Qué buena pregunta que haces, porque ¿Viste? vos sabés que normalmente hay muchas como dificultades para distinguirla, porque algunas personas confunden objetivos con metas, que en definitiva es lo mismo. Pero desde nuestra escuela hacemos una pequeña distinción considerando que la meta es lo último que vos vas a perseguir. Es decir, si consideramos el tiempo, lo que está más lejano le vamos a llamar meta. Uh-huh. Y todos aquellos pasos que hay que conseguir para llegar a conseguir esa meta se llaman objetivos a corto, mediano y largo plazo. Ah, me encantó. O sea, es importante que me lo hayas preguntado al principio porque vamos a estar hablando de objetivos y de metas que tienen que cumplir las mismas condiciones y demás, pero no es lo mismo lo que tengo que conseguir de acá a un mes y de acá a 6 meses que lo que tengo que conseguir de acá a un año. Entonces la distancia, el tiempo que me separa a hoy es lo que los distingue a los objetivos de las metas. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque depende de los autores a qué le llaman objetivos y a qué le llaman metas. Claro. Por ejemplo, hay algunos libros de management que lo llaman exactamente al revés. El objetivo es el que está a largo plazo y la meta es lo que está a corto, o inclusive lo cuantifican. Es decir, hay distintas formas. Pero si estamos hablando de metas en este programa y de nuestra escuela, estamos hablando de eso. Ah, mira qué bueno. ¿Sabés qué? Pensaba en una carrera, por ejemplo. Uh-huh. Pensás en una carrera. La meta es el final, allá donde cortás la cinta. Exactamente, es lo más intuitivo. La meta es lo último. Ajá. Es lo último, es a donde tengo que llegar. Pero a veces las personas utilizan indistintamente y dicen, me he puesto como objetivo para este año. Sí. Por ejemplo, pero en realidad simplemente si aclaramos para nosotros qué diferencia hay, sabemos de qué estamos hablando. Uh-huh. ¿Entendés? Es decir, las dos cosas son cosas a conseguir, a alcanzar, a lograr. El tema es en qué momento. ¿En qué momento? Claro. ¿Y cómo debemos elaborar las metas para cumplirlas? Porque no es así a tontas y a locas. Ah, yo quiero tal cosa, quiero tal otra, pero no es a tontas y a locas. Y no, porque cuando no se cumplen los requerimientos o los requisitos que desde nuestra escuela, yo siempre aclaro, porque no todos los autores ni las escuelas dicen lo mismo. Desde nuestra escuela nosotros hemos establecido 7 reglas que le llamamos de oro de las metas. Por ejemplo, la primera de ellas es que sea personal. ¿Qué significa esto? Que nunca vas a poder redactar una meta que involucre a otros. Uh-huh. ¿Entendés? Es bueno. Es decir, que solamente dependa exclusivamente de vos. Si hay una persona más de quien dependa tu meta, ya no sirve, está mal redactada. Por ejemplo, yo hace no muchos programas me acuerdo que conté este ejemplo y lo voy a volver a contar porque a mí me hizo mucha gracia. Una vuelta estaba dando yo unos talleres hace varios años y me acuerdo que una de las personas que estaba haciendo el taller puso como meta, estábamos practicando hacer metas y entonces ella puso como meta, quiero conseguir una pareja. Involucra a otro. Uh-huh. Que es una meta que muchas personas se ponen. Claro. Quiero conseguir una pareja. Y en realidad no es posible hacer esa meta, porque no depende en un 100% de vos. Claro. Sí, entonces ahí es donde viene la pregunta. ¿Qué es lo que sí depende en un 100% de cada uno de nosotros? Y ahí es donde podés modificar las metas. Suponete que vos quieras eso, entonces, ¿qué cosas sí dependen de vos para lograr esa meta? Después se logre o no, pero ¿qué cosas sí dependen de vos? Y, por ejemplo, salir
Claro. Hay personas que no están nunca que están todo el tiempo en su casa, no van nunca a ningún lado y pretenden conseguir una pareja. No, ¿Cómo van a conseguir una pareja si están todo el día solas en su casa? Claro. Por ejemplo, eso sí depende. Qué sé yo, arreglarte, estar bien, cuidarte, esas cosas sí dependen de vos y bueno. Sociabilizar. Desarrollar ciertas capacidades sociales que te puedan servir para eso, aprender, conversar, es decir, que sí depende de vos. Ahora, el hecho de que después lo consigas o no, bueno, eso ya no depende exclusivamente de vos. Claro, pero por ejemplo, a ver, una meta que sí depende de mí, suponete, soy fumadora y la meta para este año va a ser dejar el cigarrillo. Eso depende exclusivamente de mí. Totalmente. Eso es una meta que depende 100% de vos, exactamente. Ese es el primero de los requisitos que debe cumplir, pero no es el único, son 7. ¡Apa! Vamos con el segundo y después vamos a la pausa. Dale, ese es el primero porque, bueno, primero lo primero, como decía Covey. Después de eso es que esté redactada en positivo. Es decir, siempre vos tenés que escribir lo que querés, no lo que no querés. Bien. Es decir, tiene que tener una como te digo, una idea positiva. Por ejemplo, en eso que vos estás diciendo, quiero dejar de fumar. Es una meta, porque depende exclusivamente de vos, pero no está escrita en positivo. ¿Qué significa eso? Que la connotación que tiene no es positiva, porque dejar de fumar, en realidad, ¿para qué sería? Para una vida más saludable. Exactamente. Quiero tener una vida saludable. Esa es tu meta. Esa. ¿Entendés? Entonces, una cosa, porque si vos decís dejar de fumar, tu mente, ¿en qué piensa? En el cigarrillo, en el fumar. En cambio, si vos te concentrás en la vida saludable, es otra cosa. Claro. ¿Entendés? Tiene detrás un pensamiento, una idea positiva. Entonces, la segunda condición es que esté en positivo. Bien. ¿Querés decirme la tercera cortita y vamos a la pausa? Dale, como quieras. Como quieras. La tercera es que sea específica. Bien. ¿Qué significa específica? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Por ejemplo, quiero irme de vacaciones. Sí. Eso no es una meta que está bien redactada, está en positivo, depende de mí, pero ¿a dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? Etcétera, no está. Entonces tiene que ser absolutamente específica. ¿Por qué? Porque después es lo que te va a permitir darte cuenta si la conseguiste o no. Si vos no pones un tiempo, por ejemplo, es una meta que está pésimamente redactada. Claro, porque una meta, requisito fundamental, poner un tiempo. Es decir, ¿cuándo voy a cumplir? Por ejemplo, vos dijiste quiero dejar de fumar. Ahora la hemos modificado y vamos a decir quiero tener una vida saludable. Bueno, ¿cuándo va a ser la primera vez que vos hagas una medición en relación a tu meta? Y que vas a ver, bueno, y ahí vienen otras condiciones que tienen que ver con las evidencias. Claro, hacerlo bien específico. Totalmente. Bien específico. Bueno, Juli, Luz, oyentes, ustedes nos dejan sus mensajes a través del Face o a través del WhatsApp de la radio 261-651-6001 y nosotros, mientras tanto, hacemos la primera pausa. Mensajes, preguntas, comentarios, todas las dudas que quieran aclarar. Bienvenidas sean. Usted lo ha dicho. 7:20 ya, hoy es jueves de coaching, hoy nos visita Julieta Casnati, porque estamos hablando tenemos el año recién nacidito, muy nuevito, el año pasado nos pusimos metas, algunas las habrás cumplido, otros no, objetivos, como dicen otros autores, o no, los habrás cumplido o no. Por eso está Julieta, para charlar con nosotros. Ella es coach y directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Bueno, antes de irnos a la pausa, quedamos en la tercera característica que tiene que tener una meta, Juli, que era que tiene que ser específica. Yo tengo que decir tal día, tal hora, de qué manera lo quiero lograr, quiero hacer un viaje, pero bueno, voy a juntar unos manguitos trabajando acá, trabajando allá, de qué manera voy a hacer que sea posible. Exactamente. O lo más posible. Lo más fácil es centrarse en las respuestas de estas preguntas, ¿dónde, cuándo, cómo? Entonces eso caracteriza bien a tu meta. Por eso como coaches, cuando nosotros trabajamos con nuestros clientes, este paso que estamos haciendo ahora, es decir, clarificar específicamente la meta y que cumpla todas las reglas, es el primer paso
para poder empezar a avanzar, a hacer un plan de acción y todo lo demás. Si no tenés bien redactada la meta, no la vas a conseguir. Claro, como que está medio desdibujada, ¿no? Claro, ¿no? Y es que lo que va a suceder es que vas a tener una frustración al final. Claro. Después tiene que tener evidencia. Evidencia. Porque si no tiene evidencia, no sabe si la cumpliste o no. Entonces las respuestas a las preguntas son estas. ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a oír? ¿Qué voy a escuchar? Entonces, eso es qué indicadores me van a mostrar que he cumplido mi meta. Uh-huh. Por ejemplo, vos decías recién, quiero tener una vida saludable. Bueno, ¿cómo vas a hacer para medir eso? Es decir, tiene que ser mensurable. Eso significa. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo vas a medir que tenés una vida saludable? Por ejemplo, esto es una meta que muchos de mis clientes se ponen porque hay muchas personas que no se han cuidado mucho, no han hecho dieta, no han hecho ejercicio físico. Entonces, bueno, una de las metas que se ponen en el proceso de coaching es cuidarse. Entonces, esta meta es muy habitual, tener una vida saludable. Entonces, bueno, ¿qué querés ver? Y bueno, entonces, por ejemplo, me dicen, y bueno, suponete, quiero salir a caminar. Claro. Imagínate qué ambigüedad, quiero salir a caminar. Uh-huh. Bueno, pero ¿cuántas veces vas a salir a caminar? Y 2 veces a la semana. ¿Cuánto tiempo vas a caminar? 1 hora. Eso ya es más específico, ¿ves? Claro, Entonces, claro. ¿qué voy a ver? Y bueno, si voy a ir marcando en mi almanaque con crucecitas que fui 2 veces. Pues podré cambiar los días, podré ir martes y jueves o martes y domingo, lo que sea, pero yo voy a ir marcando en mi almanaque 2 crucecitas. Entonces, si de acá a 5 meses todas las semanas tengo 2 crucecitas, va a ser la evidencia al ver el almanaque que he cumplido esa parte de la meta. Claro, y también otra evidencia va a ser la evidencia física, vas a decir, bueno, caminé 1 hora y no me agité. Exacto. No me duele nada. ¿Qué más? Esa va a ser una de las evidencias. ¿Qué otra evidencia puedes tener? Y bueno, esto que vos estás diciendo, caminar y no agitarme. O, por ejemplo, llegar a caminar, no sé, 2 kilómetros. Claro. Empezaste capaz que haciendo medio kilómetro a paso tortuga y terminas haciendo 2. Claro, entonces de acá a 6 meses yo quiero caminar 2 kilómetros, por decirte. Genial. Entonces, bueno, pero para llegar a 2 kilómetros, ¿qué tenés que hacer? Y bueno, el primer mes me voy a plantear, no sé, 500 metros. El segundo mes, etcétera, según el físico de cada uno, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, de esa manera vas haciéndote un pequeño plan de acción, pero vas a saber si lo cumpliste o no. Claro. Y demás. Bien. Por ejemplo, una cosa muy importante que es importante aclarar y en esta meta que estamos diciendo, el tema del peso. Algunas personas dicen, bueno, yo me quiero poner como meta bajar de peso. Sí. Bueno, eso yo como coach, éticamente te tengo que decir que no es una meta de coaching. Uh-huh. Bajar de peso es algo que tenés que ir a hacerlo con un nutricionista. Porque es la persona adecuada y profesional para eso. ¿Qué puedo hacer yo desde el coaching? Acompañar, pero el que va a ir midiendo y regulando lo que vos tenés que hacer y demás es el nutricionista, no el coach. Claro, vos como coach tenés que animar a que esa persona haga la consulta con el nutricionista y que dé el primer paso. Digo. Exactamente, por ejemplo, parte del plan de acción es tener una consulta con un nutricionista. Bien. ¿Entendés? Bien. Entonces, bueno, eso... Esa sería la 4, la evidencia. Y la 5, vamos. Que sea realista. Realista, claro, eso es fundamental. Chicas, yo a fin de año quiero ser Pampita. Y no, flaca, ¿sabes qué? Lamento decirte. No. Claro, pero fíjate vos que es una de las condiciones que hay que tener, es como un arma de doble filo. Porque que sea realista significa, este ejemplo que vos acabas de decir, que está muy bien, no me puedo poner metas que no sean realistas, que sean absolutamente inalcanzables para mí, ¿verdad? Entonces tengo que poner cabeza. Pero por otro lado, tienen que ser desafiantes. Si no son desafiantes, si vos te pones una meta que no te cuesta nada conseguirla, en realidad sí, buenísimo, es realista, pero no es desafiante, que es otra de las condiciones. Claro. Tiene que ser realmente motivante, que te inspire a buscarla, a conseguirla, porque si no, no la vas a conseguir, no la vas a buscar, no va a ser algo que te movilice. Claro. Entonces tiene que ser realmente desafiante, tiene que ser algo que en algún punto te haga dudar un poquito si la vas a conseguir. ¿Para qué? Para que te desafíe a hacerlo. Para que te motive. Para que te motive, porque si no, es una cosa que
no moviliza a nadie. Claro. Algo que sea muy fácil, ¿entendés? Claro. Después que sea ecológica. Sea ecológica. ¿Qué significa que sea ecológica? Bueno, que sea ecológica significa que no modifique negativamente a los otros dominios de tu vida. Uh-huh. Porque imagínate que vos te pones una meta que altere negativamente a los miembros de tu familia. Y no estaría bueno. No estaría bueno. Suponete que vos tenés tu familia que está constituida, tenés hijos adolescentes y demás, y vos decís, yo me voy a poner como meta ir a hacer una maestría a Roma el año que viene y dura 2 años. Está buenísimo, es genial, pero se va la mamá 2 años a Roma y deja al marido, a los hijos. ¿Es ecológico eso? Y bueno, vos me dirás, bueno, en una de esas la gente está de acuerdo y la familia está de acuerdo y apoya. Bueno, pero hay que tener en cuenta eso. Claro. Digamos, es un paso que hay que tener en cuenta. En una de esas el marido te apoya, los hijos te apoyan, todo está bárbaro, pero en una de esas no. Es decir, no es algo para soslayar. Uh-huh. Hay que tenerlo en cuenta. Bien. Nos queda una de las características. Bueno, dale. 7:32 PM. Hoy charlo con Julieta Casnati. Estamos hablando sobre las metas. ¿Por qué? Porque tenemos el año muy nuevito, recién nacidito. Hoy es jueves 3 de enero del 2019, entonces tenemos todo un año por delante para hacer metas. Estos son los días que hacemos proyectamos, digamos, las metas. Bueno, sexta meta, dijimos antes de irnos a la pausa, la ecológica, que no tiene que alterar el funcionamiento normal, digamos, de la familia, por ejemplo. Exactamente, no afectar negativamente a alguna de las otras dimensiones. Uh-huh. Acordate que la familia es una de las dimensiones, pero hay 7 más. Entonces, qué sé yo, por ahí te pones una meta laboral que afecte tu dimensión física, uh-huh, porque son cosas, o de estudio. Te pones una meta de estudio en la cual el tiempo que vos estás trabajando y te pones algo que querés estudiar, entonces trabajás, suponete, de 9 a 19 y tu estudio es de 19:30 a 23:30. Por decirte cualquier cosa. Claro. O sea, hay que considerar cómo va a impactar eso en tu físico, en tu cuerpo, que es otra de las dimensiones. Uh-huh. Y así como eso, acuérdate que en muchos programas hemos hablado de nuestras 8 dimensiones, es decir, hay que tener en cuenta en cada una de las 8 dimensiones. Primero hay que ver la meta que vos te has propuesto, a qué dimensión va a afectar positivamente. Claro. ¿Entendés? Y después, si hay alguna de las otras 7 que las afecte negativamente, uh-huh, eso es lo ecológico. A eso se refiere con lo ecológico. Bien. Y yo te había nombrado, en realidad, acá repasando, la última, que tiene que ver con que sea motivante. En realidad, cuando te dije lo de realista, viste que te dije, bueno, tiene que ser realista, pero es un arma de doble filo, porque a la vez tiene que ser desafiante, motivante, y esa es la última, la 7ª. Claro, buenísimo, porque si es algo que es fácil, viste, por ahí no tiene como sentido, hasta te lo tomas con desgano. Y las quiero resumir para el que recién está escuchando y recién empieza o recién se conecta, para que les queden a todos, porque estas son las 7 reglas de oro de nuestra escuela. Las nombro de nuevo ordenaditas como te las dije a vos. A ver. Que esté en afirmativo. Sí. Que depende exclusivamente de mí. Que sea específica, que tenga evidencia, que sea realista, que sea ecológica y que sea motivante. Esas son las 7 reglas de oro de la escuela nuestra de coaching psicológico integral. Hay otras, por ejemplo, la escuela europea habla de los objetivos SMART, que son las siglas en inglés de 5 elementos que están incluidos en nuestras 7 reglas de oro. Lo digo porque es bastante conocido y además es fácil de acordarse. Sí. SMART en inglés significa inteligentes, objetivos inteligentes. ¿Qué significa la S? Specific, que sea específica, uh-huh, que lo hemos nombrado. ¿Qué significa la M? Measurable, que sea medible. Mesurable. Uh-huh. ¿Te acordás que yo te contaba que la pudiera medir? ¿Con qué indicadores la voy a medir? La A es de ambitious, que sea ambiciosa. Claro. La R, que sea realistic, es decir, que sea realista, que es otra de las reglas. Y la T de time, que es el tiempo. Es decir, siempre tiene que haber un tiempo establecido que está incluido en las específicas que nosotros hablamos. Qué bárbaro, me encantó. Bueno, algunos mensajes en el Face. Dice Mabel Barroso: hola Miriam, mi proyecto sí está en lograr nuestra casita. Tenemos
tiempos complicados, pero no imposibles. Buenas tardes para todos. Eso es otra cosa, ¿no? Por ahí aparecen las complicaciones, por ahí aparecen los palitos en la rueda, pero el arte también está en no decaer, en decir, bueno, se me está complicando, pero no voy a decaer, no voy a dejarla a la mitad, la meta, ¿no, Juli? Y claro, por supuesto, y eso tiene que ver con que la meta sea suficientemente motivante para nosotros. Acordate que la motivación, lo hemos hablado en otros programas, debe ser intrínseca, es decir, debe salir de adentro, no algo que sea impuesto por otro. El objetivo tiene que ser propio, tiene que ser querido por mí y suficientemente motivante para no decaer a la primera de cuenta. Y eso, en verdad, habla mucho de la persona. Acordate que el actuar, el comportamiento de una persona parte de sus creencias, de sus experiencias, de lo que le ha sucedido. Entonces, muchas veces las personas cuando en varias oportunidades se han propuesto cosas y no las han conseguido, empiezan a creerse que no son capaces de conseguir cosas. ¿Te acordás las creencias de capacidad cuando hablamos de creencias? Sí. Entonces, muchas veces ahí es donde aparece un proceso de coaching, porque hay personas que no creen ser capaces de conseguir ciertas metas. Claro. O muchas veces ni siquiera se les ocurren qué cosas conseguir, qué metas proponerse. ¿Cuál es la meta, claro? Hay veces, concreta. Yo les digo, por ejemplo, me acuerdo que cuando estábamos en el último programa del 2018, yo les decía, visualícense en diciembre del 2019, no sé si vos recordás, en el programa anterior. Sí. Entonces yo les decía, visualicen, y para visualizar, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar los ojos. Visualícense estar en el último día del año 2019. Y estando ahí, ¿qué les gustaría ver? ¿Qué les gustaría sentir? ¿Qué les gustaría haber logrado? Y entonces poco a poco, si realmente lo haces en un ambiente adecuado, en un momento en el que nadie te va a interrumpir, en el que verdaderamente puedes hacer una buena visualización, van a empezar a aparecer imágenes de lo que vos deseas. Claro. Entonces desde ahí empezás a hacer como el caminito inverso, yo les decía en el programa anterior, para ver qué pasos tuve que lograr de diciembre del 2019 a enero del 2019, y eso es lo que después se va a convertir en tu plan de acción. Claro. Entonces es lo que te va a ir mostrando qué tenés que conseguir primero, el objetivo a corto plazo, qué después, en qué fechas, etcétera, etcétera. Viste que hay muchas frases que por ahí repetimos hasta como loritos, sin ni siquiera internalizarlas, y que producen efectos. Por ejemplo, cuando yo digo, bueno, lo que tiene que ser será, y me largo, viste, hago la plancha a la buena de Dios. Eso surte un efecto, ¿no es cierto, Juli? Bueno, eso lo podemos ver como las dos caras de una misma moneda. Por un lado, lo que tiene que ser será, a mí se me viene la palabra confianza. ¿Qué significa confianza? Tener fe. Es decir, ¿y qué es la fe? Es creer que algo va a suceder sin tener ninguna evidencia de que va a suceder. Claro. Es decir, simplemente creer. Es como la fe religiosa. Lo que se cree, en realidad se cree porque se cree, no porque haya alguna evidencia que muestre que hay que creer en eso. Claro, es un dogma. Crees y punto. Crees. Entonces, bueno, te decía las dos caras de una moneda. Entonces, por un lado eso, pero por otro lado, también puedo caer en la simpleza de tirarme en un sillón y esperar a que todo suceda sin yo hacer nada. Claro, sin injerencia mía. Claro, sin ninguna injerencia. Entonces, por eso, a mí me gusta mucho hablar de esas dos expresiones que habla Alonso Puig para cumplir nuestros sueños. Y es que hay que tener fe, pero también hay que tener pasión. ¿Y qué es la pasión? Es la manifestación de ese estado emocional que sale de adentro, esa motivación intrínseca de querer conseguir algo. Entonces esa pasión es la que te mueve. Acuérdate que la motivación viene de movimiento, es la que te mueve a conseguir cosas. Con la fe sola no alcanza. Hacen falta 3 elementos. Tener el sueño, es decir, imaginarlo, soñarlo, ver qué es lo que querés conseguir.
tener fe, es decir, creer que es posible conseguirlo, y además tener pasión, que es poner toda esa energía para que las cosas sucedan. Claro, hay toda una maquinaria que tenés que poner en funcionamiento como para que sea real. Pues no, haciendo la plancha no nada. Lo único que cae del cielo es la lluvia, chicos. Tal cual, pero esa pasión sale de un estado emocional. Claro. Y el estado emocional sale de un pensamiento. Claro. Sobre eso es sobre lo que nosotros trabajamos los coaches. Uh-huh. ¿Qué pensamientos estoy teniendo para conseguir o para no conseguir las cosas que estoy queriendo? Uh-huh. Trabajamos en eso, se modifica el pensamiento, se consigue un pensamiento funcional para mi vida y desde ahí van a salir las metas. Bien. Y a estas metas, Juli, ¿es necesario ponerles plazo al cumplimiento, a la meta o al proyecto o al objetivo? ¿O sí, no? Acordate que era una de las reglas que fuera específica en el caso de las 7 reglas de oro, y una de las cosas es el tiempo, y en los objetivos SMART la T es de tiempo. Time, ajá. O sea, no es, sí, estamos en el 2019 y capaz que para el 2035 te estoy teniendo vida saludable. Claro, por ejemplo, vos decís, quiero recibirme. Bueno, ¿cuántas materias te quedan? Claro. Tantas. ¿Cuándo sería realista que te recibieras? Bueno, en diciembre del 2019, poner que queden 2 materias. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué tenés que hacer? Un plan. ¿Qué tiene que suceder para rendir la materia 1? ¿Cuál vas a rendir primero? Tal. Bueno, ¿en qué fecha? ¿Qué tenés que hacer para llegar a rendir? Una cosa es, por ejemplo, cuando vos decís quiero aprobar una materia. Eso también es importante. ¿Depende 100% de vos? ¿Aprobar? Te pregunto. Creo que sí. Depende de mí y de lo que estudié, de cuánto me preparé. Depende en gran parte de vos, pero que te aprueben completamente no depende 100% de vos, pero ¿qué sí depende de vos? Por eso esta pregunta poderosa, como hablamos en coaching, ¿qué sí depende de vos? Claro. Depende conseguir los apuntes, hacer un plan, organizarte, decir cuándo voy a estudiar la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, etcétera, en el tiempo que he establecido para rendir, cuánto tengo que estudiar por día, por semana, por mes, uh-huh. etcétera. ¿Qué libros tengo que conseguir? ¿Qué material? ¿Cuántas consultas tengo que ir a hacer a la facultad? ¿A dónde las voy a hacer? ¿Con quién voy a estudiar? Organizarme, planificar. Claro. Todo eso depende de mí. Ahora, sí. Sentarme. ¿Cuántas veces sucede que, que te toca que la persona que te evalúa viene mal cruzada, etcétera, etcétera, y desaprobás, y pasan esas cosas. Sí, claro que pasan. Por lo tanto, no es 100% que dependa de vos. Es cierto, entonces hay que tener en cuenta esa consideración. Uh-huh. Es cierto. Bueno, hagamos la última pausa, ¿les parece, chicas? Dale. Ya volvemos. 7:50, último bloque del programa de Una con Vos de este día jueves, día de coaching, por eso hoy estamos charlando con Julieta Casnati, estamos hablando sobre las metas, momento ideal. ¿Este es el momento ideal, Juli, para hacer las metas? Totalmente. Es más, yo siempre digo que a final de año es donde hacemos la mirada hacia atrás y vemos qué logramos. El balance, pero a la vez es como una cadena. El cierre de un año es el inicio de otro. Claro. Entonces, muchas veces es continuación de proyectos, otras veces son proyectos nuevos, pero siempre este momento que es cuando la mayoría de nosotros nos tomamos algunos días, descansamos en soledad. Proyectarse hacia final de año es lo que... Mira, los otros días estaba escuchando un video que andaba circulando por el WhatsApp, viste, en estos días que pasan tantas cosas, de López Rossetti, que uh-huh. que admiro profundamente. Totalmente. Y él decía que tenemos que tener en cuenta para este año, para el inicio de año o para proyectarnos en un año. Primero que nada, tener proyectos. Es como una relación, también una relación sin proyectos es una relación que no tiene cosas comunes. Hay que pensar en proyectos comunes. Bueno, a nivel personal, ¿qué proyectos tengo? También hay que pensar o planificarse o visualizarse siendo mejor persona de la que somos. Entonces él decía una cosa que me gustó mucho, que nunca hay que compararse con otros.
porque siempre van a haber personas que son mejores que nosotros y personas que son peores, si consideramos algún elemento enjuiciable, ¿no? Alguna conducta. Estamos hablando no de personas, sino de conductas. Sí, sí. Sino con nosotros mismos nos tenemos que comparar. Es decir, ¿cómo hago yo para ser mejor persona de la que soy? ¿Qué cosas tendría que hacer? ¿Qué cosas podría hacer para ser mejor persona? Y después la otra es desarrollar lo que tantas veces hemos hablado acá, que es nuestra inteligencia emocional. Porque nuestra inteligencia emocional es la que nos va a permitir ser asertivos, la que nos va a permitir tener mejores relaciones, mejores conversaciones, mejores logros, mejor todo. Así que con esos tres elementos, podemos darnos por satisfechos en pensar a inicio de año para el final, digamos. Bien, bien. ¿Y qué deberíamos evitar para no desviarnos de nuestros objetivos, de nuestros proyectos? Y bueno, mantener la motivación. Mantener la motivación. Acuérdate que la motivación es el movimiento. Es el motor. Es el motor, es lo que te impulsa hacia adelante. Pero como dije en el bloque anterior, para que haya la motivación, no puede ser desde afuera, sino desde adentro. Y para que esa motivación salga de adentro, con pasión, tenemos que estar en un pensamiento absolutamente funcional. Y eso solamente se consigue cuando nos hemos conectado con nosotros mismos y cuando estamos dándonos a nosotros mismos paz, verdad, libertad, dignidad. Bien. Y por ahí también no escuchar tanto la voz del afuera, ¿no? Porque, viste que siempre hay gente que se mete, viste el referencia que dice la gente es mal y comenta. Y por ahí te comentan y te quieren deprimir en el proyecto, en la meta que vos te has propuesto, ¿no? ¿Sabes quiénes son los principales criticando tus metas? Los que no hacen nada, los que no se animaron, los que tienen miedo, los que a quienes vos les estás mostrando que ellos no se están animando y vos sí. Claro, y no les gusta. No les gusta porque dicen, pucha, mirá qué valiente que es esta, y yo quedo como un cobarde frente a la vida, qué sé yo. Eso es lo que tantas veces hemos hablado del fenómeno de proyección, que vemos afuera aquellas cosas que son nuestras. Entonces ellos están viendo en vos lo que ellos no están dándose. Porque cuando uno está entusiasmado con una meta y está buscándola, está con una emocionalidad preciosa, que es el entusiasmo, y ellos no se lo están dando, se lo están negando, de hecho. Entonces vos se lo estás mostrando y ellos, se dan cuenta que no se lo dan y eso no les gusta. Entonces, como no les gusta, se sienten culpables con ellos mismos, la culpa se saca afuera, se la pone al otro y ya lo hemos dicho tantas veces. Y tantas veces, claro. Porque trabajamos en espejos y es lo que yo he aprendido con vos, Juli, es esto que trabajamos en espejo. Porque acordate que la sombra que vemos en el otro tiene dos aspectos. ¿Qué vemos en el otro? Vemos lo que nos gusta de nosotros y lo que no nos gusta de nosotros. Claro. ¿Entendés? Entonces funciona de esa manera. El efecto reflejo. Y lo que nos muestra es lo que no nos estamos animando a darnos a nosotros mismos. Tal cual. Bueno, Juli, hemos llegado al final. Un placer, un gusto. En la primera semana, fíjate vos, recién nacidito el año, tenerte con nosotros, Y bueno, la verdad que un placer enorme estar iniciando el año con ustedes y iniciando un proyecto nuevo. Es cierto. Continuando un proyecto e iniciando uno nuevo. Por supuesto, porque cada charla que tenemos, yo por lo menos lo siento así, cada charla, cada tema que vamos a tocar es un proyecto nuevo. Exactamente. Y a los que el público también se suma. Bueno, para los que tengan alguna duda, alguna consulta, nos pueden escribir a nuestras páginas info@coachingpsicológicointegral.com o si no, info@coachingporcompetencias.com. Bien, un placer como siempre, Juli. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chau.